del ayer. Jorge, ¿ustedes sabían exactamente a qué se metían cuando hicieron televisión? Cuando decidieron dejar la radio para meterse en la televisión. Bueno, la pregunta es muy interesante porque, en primer lugar, si nos remontamos a unos cuantos años atrás, Bolivia fue el último país en tener televisión en Sudamérica. Claro. ¿No? Hasta Paraguay ya tenía, y nosotros no tuvimos. En el 69, en el gobierno de Obando, cuando empieza. Yo cuando voy a la Argentina, cuando recién salía del país, por primera vez, ¿Viste vi televisión? ¡Qué locura! ¿No? Lo otro lo había visto en algunas películas mexicanas donde veían esa película de lucha libre del Santo y todo claro. eso que mirábamos, y mirábamos que había televisión, que así era, ¿no? Pero ya directamente verla, la televisión, la vi en la Argentina cuando yo me fui a estudiar a La Plata, ¿no? Y fue un impacto así muy interesante, además porque se iniciaba un periodo político interesante en la Argentina, salían los militares y venía la democracia, el gobierno de Cámpora, porque Perón no podía entrar al país. Entonces empezamos a conocer y a gustar, nos quedábamos horas y horas mirando porque era tan interesante ver por un lado a nuestros artistas que nos gustaban y después ver a políticos tan renombrados y poderlo ver a cualquier hora. Fue muy interesante. Entonces, cuando llegamos nosotros acá, volvimos a la radio, lógicamente, ¿no? Pero Jorge Orías, que trabajaba para la universidad, venía trabajando en un proyecto muy serio, ¿no? Que además lo estudiamos mucho, lo desmenuzamos, porque como era la televisión universitaria, tenía que haber teleeducación. Claro. ¿No? Entonces era obligatorio. Además porque no era un canal reconocido por el gobierno. Santa Cruz dio el primer paso en la televisión no gubernamental. Claro. Aquí se creó, se experimentó con un equipito fabricado aquí, estaba el ingeniero Turner, el hermano Triana, estaba Quirós y toda esa gente del tecnológico, Urioste. Toda esa gente inventaron en una caja de zapato un transmisorcito para poder ver ahí prácticamente en circuito cerrado. Esos fueron los comienzos a fines del año Frente 70. al estadio, ¿no? Frente al estadio, ahí, ¿no? En la Avenida Ejército. En la Avenida Ejército. ¿Ya? Entonces, ahí empezó, hasta que hay una feria, exposición, donde los argentinos traen un pequeño transmisor y la universidad se entusiasma. El doctor Vincenti era el rector, se entusiasma, se compra ese equipo. Yo en esa época estaba estudiando afuera, pero es la historia. Y en lugar de salir en circuito cerrado, se agarran unas cuantas cuadras más con ese transmisor en Canal 8. Canal 8. Canal 8. Pero resulta que la mayoría de la gente no... O sea, prácticamente... Nadie tenía unos televisor. 2 o 3 locos que tenían de adornos un televisor, Claro, ahí porque nadie tenía televisión. Nosotros teníamos, porque como vivimos en La Paz y allá había televisión, claro, hubo que traerlo, el televisor. Exactamente. Pero televisión boliviana tampoco llegaba a Santa Cruz. Tampoco llegaba, sí. ¿No? Teníamos guardado ahí. Exacto. Entonces, cuando Jorge Orías se hace cargo de esto, en ese momento el rector era el doctor David III, entonces empezamos a trabajarlo y nos dice, bueno, vamos a buscar profesionales y éramos los primeros periodistas profesionales que habían llegado a Santa Cruz, ¿no? Yo creo que fui el primero en llegar a fines del 75. Jorge Orías había recibido antes que yo, pero estaba en España haciendo otro curso y llega a comienzo del 76. Ya. Y después llega Papi Number, ¿no? Ajá. Fuimos los primeros periodistas titulados que llegamos. Entonces, bueno, la universidad dice, bueno, si tenemos profesionales, démosle. Era un desafío. Pero ya nosotros habíamos tenido algunas prácticas en la universidad, en La Plata, y bueno, habíamos saboreado lo que era la televisión. Y se presentaba este proyecto a hacer teleeducación.
lo más difícil del mundo. Que era de extensión universitaria, ¿no? Dependíamos Dependía de extensión universitaria, claro. Había un apoyo de la Konrad Adenauer y había también un apoyo de otro proyecto más, de un país sudamericano que apoyaba para que se haga. Pero resulta que la teleeducación, en todos los países que se hizo, siempre fracasó. Y fracasó porque la gente no la miraba. Porque se empezaron a dar clases y una serie de cosas, y entonces la gente siempre la tomó la televisión como algo de divertirse, distracción. Lelutier se hizo la burla de esto, Cultura para Todos, en su horario habitual de las 3 de la mañana, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, esto no funcionó nunca, no funcionó nunca. Entonces, vos imaginate, si en otros países con muchos recursos económicos no había funcionado, México, con el apoyo de la UNAM, había lanzado en Televisa una serie de programas que lanzaba en la mañana, una serie de programas educativos, muy bien hechos. Lo hicieron. Transtel les daba a ustedes. Nosotros teníamos un convenio con Transtel, claro, ¿no? De muchos documentales. Pero de todas maneras, empezamos de una forma mixta. Teníamos programas bien educativos y teníamos. Yo tuve que viajar a México y comprarlo, ese material de la UNAM. Eran programas muy lindos, muy bien hechos. Y entre otras cosas, compramos también Chespirito, y que aquí nadie conocía, fuimos los primeros en comprar. Fue la televisión universitaria la que agarró los programas de Chespirito. Nosotros fuimos los primeros en traerlo, estoy hablándote del 79. ¿No? Bueno, pero ahí trajimos esos programas culturales y lo mezclábamos con cosas que hacíamos nosotros. Para Canal 8 todavía. Empezamos como Canal 8 y luego se hizo un convenio con una institución cultural, creo que era alemana, algo así, y entonces se compró un transmisor. El primer transmisor que se compró no sirvió, no funcionó nunca. ¿No? Fue una estafa. ¿El que lo compraron los argentinos? No. ¿En la feria o no? Yo hablo del transmisor que se compró ya para que se vea en toda la ciudad. No, hubo un señor judío que la tumbó a la universidad, le vendió un equipo que nunca sirvió. Entonces se siguió el curso que estaban llevando adelante los otros canales universitarios. Ya Tarija funcionaba pero muy bien. A pesar que nosotros fuimos los primeros, Tarija, sin embargo, se convirtió en un canal profesional. Estaba José María Alfonso dirigiendo eso. Mira vos. Y nosotros tuvimos que ir a tomar clases y prepararnos con José María. José María tenía mucha experiencia porque en la Argentina había dirigido, sobre todo en Tucumán, había dirigido la televisión, entonces tenía mucha experiencia. Y José María nos enseñó prácticamente a todos en aquella época a hacer televisión. Jorge, ¿cómo es esto que apenas ustedes llegan como profesionales a Santa Cruz, deciden aceptar la invitación de la universidad para hacer un canal de televisión en el último país de Sudamérica que había decidido tener televisión y que solamente la tenía en La Paz, el Canal 7? Así es. Fue un momento, una coincidencia realmente. En mi caso, yo llegaba de España de formarme como periodista y hacer una licenciatura en Ciencias Políticas y luego una especialización, un masterado en Estados Unidos. Llego a Santa Cruz y hay varios proyectos en marcha. En realidad ya hay un público que está demandando medios de comunicación más elaborados, mejor organizados, y hay la decisión de invertir en un periódico nuevo, cruceño, que vendría a ser El Mundo, y luego el Canal 11, único canal local, no existía la televisión privada en ese momento, tenía la responsabilidad de informar sobre el acontecer local. Y el Canal 7 era visto en un 10%, yo diría, y el Canal 11 era el 90% de la población. O sea, un privilegio el poder tener ese rating en ese momento. Sí. Yo venía con toda la carga de lo que había aprendido, pero no tenía la experiencia como productor de televisión ni como director de prensa, por ejemplo. Además había direccionado todo tu conocimiento hacia periódicos. Claro, no había hecho yo un aprendizaje del oficio todavía. Entonces son
casualidades que solo nuestro país nos brinda oportunidades de ese tipo, de comandar un proyecto que sin haber tenido unos 10 años de trabajo previos, tenga yo que asumir las responsabilidades desde el periodista de la calle al camarógrafo y saber lo que tiene que hacer cada uno. Entonces, en el Canal 11 había que comenzar prácticamente desde cero, equipar ese canal, porque era un canal experimental hasta ese momento. Teníamos que hacer una producción local propia, un informativo, y el informativo era lo que la gente esperaba realmente. Al mediodía, en la noche, teníamos 2 ediciones y había que cubrir a la ciudad, que ya era una ciudad multifacética, habían sectores que pedían cobertura, y el canal era muy exigido realmente porque todo el mundo quería estar en televisión. Por otro lado, teníamos que iniciar un poco el análisis coyuntural, político, y había que buscar buenos conductores de programas de debate. Sesión Debate fue histórica en ese momento, cuando lo invitamos a Henry Justiniano a ser él el que condujera este tipo de análisis, invitando a personajes del momento. Recién comenzaba a abrirse la democracia. Justamente, sí, exactamente. Es decir, ese momento se empieza a hablar de política en televisión, y Jerjes lo abre a todos los sectores y aparecen los futuros líderes de Santa Cruz opinando en ese momento. Yo creo que fue un programa que tuvo repercusiones hacia el y ahí tiene futuro, la ¿no? habilidad Juan Francisco Flores de hacer jaque mate. Justamente, ¿no? Sí. Entonces, el Canal 11 ese momento se convierte un poquito en el lugar que congrega los primeros productores de televisión, como productores independientes, que más tarde serían ya dueños de sus propios canales privados. ¿Cómo es esta idea? Los primeros productores independientes de televisión en un canal que era experimental universitario. Universitario, sí. Es decir, no habían los recursos para hacer una producción propia. Ya. Importábamos programas enlatados de Alemania, de Transtel, educativos. El tono era darle a la televisión esa tónica de menos entretenimiento, más educación, el rol que se le quería dar. Exactamente, ¿no? Y luego había gente que tenía condiciones para conducir programas, que había tenido experiencia previa en radio y que fueron apareciendo. Surge Rubén Poma con programas de tipo cultural, turístico, antropológico. Luego aparece Papi Number haciendo un programa deportivo y se especializa en el tema. Jorge Gil también tiene programas propios de producción local. Walter Rocabado en los programas. Walter Rocabado tenía un programa que se hacía en estudio. Rubén Saldaña tenía un programa de opinión deportiva que era muy visto también. ¿Editoriales deportivos? Exactamente, era un hombre que tenía el don de la palabra y realmente cautivaba al público con un telón detrás, y era solamente su gesticulación, su forma de hablar. Tenía una audiencia enorme, ¿no? Lucho Soruco viene luego. Lucho Soruco, Hola Santa Cruz, que arranca de esa etapa, ¿no? Es un programa de actualidad local. O sea, realmente en Canal 11 nace la producción cruceña. En Canal 11 de nace televisión, ¿no? mucha Todos figura de ellos, la televisión. ¿no? Y luego viene ya una etapa en la cual el canal no tiene que competir en realidad con la televisión nacional, porque ha cautivado ese público y, como te explicaba anteriormente, era un privilegio el tener la audiencia prácticamente a un 90%, ¿no? El mayor rating que se ha tenido en la historia en Santa Cruz. El rectorado estaba a cargo en esa época de David III. Estaba David III, es el momento en que se impulsa la televisión para dar un paso ya a un canal estable con programación propia y producción. Y luego el rector es Áñez, cuando nos convocan a organizarlo. Luego tenemos que equipar el canal. Teníamos un padre norteamericano que ayudaba a los canales de televisión de todo el país y les conseguía equipos poniendo en contacto directo con los fabricantes, ¿no? Y conseguíamos precios muy interesantes allí. Y luego la Embajada del Japón se interesa en nuestro canal y viene y nos preguntan, ¿qué necesitan ustedes básicamente? Queríamos salir del radio urbano, entonces le decimos, mire, hay unas colonias japonesas que se han establecido en Santa Cruz, queremos integrarlas y de paso, si su gobierno tiene interés, necesitamos un transmisor. ¿Y qué potencia? Que llegue por lo menos hasta Yapacaní. Bueno, en realidad nos dan un transmisor de los 10 kilovatios que teníamos, el antiguo, a uno de 100 kilovatios, que es el más potente que había en el país en ese momento. Y la embajada lo dona al canal.
Y con eso el canal pone una torre mucho más alta y tenemos un alcance geográfico sin repetidoras a toda la llanura prácticamente, sin las repetidoras. provincias. Y ese canal, ese transmisor sigue funcionando, es un transmisor NEC de muy buena calidad, que ya debe tener unos 30 años de funcionamiento, ¿no? Comenzaron ahí en lo que fue en la Facultad Politécnica, así es, sí. Al frente del estadio. Justamente, esas eran las instalaciones. En 3 cuartos y un galpón. Y fuimos avanzando y haciendo un poco más de construcción y armamos un estudio en el cual se hacía toda la producción en realidad. Todos los productores venían y hacían sus grabaciones ahí mismo, ¿no? Papi, ¿cómo entender que en el éxito de Déjalo Ser ustedes digan, ok, vamos a buscar la televisión? ¿Ah? No nació así. No fue tan así. Fue la coincidencia y la coyuntura. Nos habíamos formado recién con Jorge Gil, que habíamos hecho esa experiencia radial de 5 horas en horario inusual en esa época para la gente, de 10 de la noche a 3 de la mañana. Pero cuando volvimos formados, y uno se pregunta, cuando me invitaste, yo decía, pucha, ¿por qué me metí a estudiar si no había medios? No es como ahora, que realmente hay una capacidad de poder recibir a toda esa gente, ¿no? Y el único medio que había era el canal universitario, que apenas salía 2 a 3 veces a la semana, y salía 3 horas. Los medios eran extremadamente chicos. Mi abuela, la madre de mi madre, cuando yo me cambié, porque yo estudiaba ciencias económicas y también encaré el periodismo, gracias a Jorge Gil justamente, que inició lo que yo siempre había querido en chico, pero nunca pensé que la encontraría en la Universidad de La Plata. Me escribió una carta cuando yo decidí cambiarme, dejar ciencias económicas, aprobado el primer año inclusive. 4 de las 6 materias las había aprobado bien, sin ningún problema. Y las otras estaban para marzo. Estaban para marzo. Y coincidió ya con el inicio del segundo, con Ciencias Económicas y Periodismo, la Escuela Superior de Periodismo de La Plata, y ya comenzó a tener conflictos en la parte del estudio, de la capacidad de responder y estudiar las dos cosas, las dos carreras al mismo tiempo. Era complicado porque son materias anualizadas y son mucho más duras. Entonces yo me preguntaba, y hasta una carta de mi abuelita, que era mi madrina, entre otros casos, entre otras cosas, yo la conocía, vivía también por tu barrio. Lucrecia me dice, mi hijo, quiero que este Día de la Madre usted le haga el mejor regalo a su madre, diciendo que va a seguir estudiando administración de empresas. Deje de estudiar periodismo, porque los periodistas son chupamedia de los gobernantes de turno. Yo la tengo esa frase. Son los periodistas, estamos hablando de la década de los 70, te estoy hablando del año 1974, son chupamedia de los gobernantes de turno. Así tenía en esa época una persona, en esa época tendría 70 años, la visión de lo que era el ser periodista. Y es verdad, alguna gente estaba detrás, acordate cómo se conseguía la información anteriormente, siempre había un lugar donde se juntaban todos y todos esperaban los boletines de la alcaldía para emitirlos en los periódicos, leerlos en la radio. Entonces, pero me metí a la aventura hermosa y cuando... Por eso que yo te pregunto, ustedes, es cierto, se van a seguir estudiando y déjalo ser, pero la lógica indicaba que volver hasta consolidar otro espacio era volver a la radio, y sin embargo no vuelven a hacer radio y se meten a la locura de la televisión. Pero vos sabés que la anécdota, en esa época estudiaban en La Plata, donde estudiamos con Jorge Gil también, estaba Aldo Peña y estaba Luis Alberto Parrea, que los dos son cantores. Entonces mi examen de grado, o diríamos el último examen que se hace en técnica audiovisual, que era radio y televisión, y el último año fue televisión, fue justamente el Oriente Boliviano. Entonces yo le pedí a mi madre, bueno, ya yo estaba embarcado, estaba saliendo, estaba por graduarme, ya había pasado el trauma de que deje mi hijo de estudiar porque no tiene futuro. Entonces ya yo insistí y seguí hasta el final. Y resulta que le digo a mi madre, en esa época Presencia, acordate, para los 24 de septiembre no habían El Deber a colores, no habían otros diarios locales a colores. Sacaba siempre separatas especiales de Santa Cruz a full color. Y bueno, le pedí a mi madre que me envíe periódicos de Presencia de aquella época. Y en unas cartulinas armé una serie de fotografías del Oriente, porque vos sabés que Bolivia en el exterior se la ve es solo la parte occidente, andina, claro. ¿no es cierto? Y no conocían. Entonces mi tema de presentación justamente para graduarme en técnica audiovisual fue el Oriente Boliviano. Y ahí mostraba las fotografías de Presencia, obviamente con cartones, ¿no? Cartulinas pegadas, y entonces era con una segunda cámara hacer esas tomas, porque no habían imágenes de video y de respaldo.
Y entre otras cosas, también, además de mostrar la realidad, que éramos otra Bolivia, mostré la música del Oriente Boliviano, que era el taquirari. ¿Lo hiciste grabar en una grabadorita? Nada, vinieron Aldo Peña y Luis Alberto Rea, Luico Paz Rea, vinieron a cantar en el examen, estuvieron ellos, han formado parte de mi examen, ellos estuvieron, los invitamos y aquí les voy a presentar, era un programa que se tenía que hacer. Entonces presenté la música del Oriente Boliviano, que eran nuestros taquiraris, que en esa época no sabía, bueno, lo del brincado recién lo acaba de rescatar Aldo, sí, no hace más de 5 años. Bueno, pero se escuchó, mostré, ese fue mi examen de grado. Pero yo no tenía ningún canal de televisión en Bolivia, menos en Santa Cruz. El doctor Luis Vincenti Mancilla, el padre Marioli, que era mi compañero, que era rector de la universidad del año 73, cuando abrió ese pequeño canal experimental universitario, con unas camaritas en blanco y negro. Cuando nosotros nos graduamos, yo vengo del 76, ya que he graduado, el 77 comienzo a trabajar en Cotas, me invita don Armando Telles, con muy buen sueldo. Lindo tipo, don Armando. Bellísima persona para trabajar en el departamento de atención al socio, pero no era, yo había estudiado periodismo, Carlos, no es como las universidades hoy acá en nuestro país, forman a comunicadores sociales, pero no especializados en... No hay tampoco especialidad en periodismo. Sí. Si vos preguntás, incluso la UPSA ya dejó de tener ciencias de comunicación social, en la Universidad Gabriel René Moreno es comunicación social, pero no hay periodismo, entonces muchos han ido de relacionadores públicos, de comunicación social al interior de las empresas, en fin, una serie de variables y variantes que tiene esta carrera, pero nosotros veníamos de una facultad de periodismo. Entonces, siempre tuvimos periodismo, redactamos desde el primer día hasta el último que salimos. Tuvimos redacción 1, 2, 3, 4. O sea, todas las clases eran a redactar. Por eso tenemos una buena formación, creo que la pudimos lograr. Entonces, además en un periodismo como el argentino, ¿no? Con una escuela extraordinaria. Claro. Fue cuando nos explicaba, y esto como una anécdota para que veas vos cómo es el tema del periodismo, en la primera clase de periodismo, Teodoro Domínguez, que era jefe de redacción del diario La Nación, qué bárbaro. No, era nuestro profesor de primer año. Cuando entramos a la clase, nos cuenta una anécdota de un famoso columnista, se llama Ulises Barrera. Ulises Barrera era muy famoso, escribía una columna como la de Pavlovich, pero no era una columna, te doy el nombre de Pavlovich porque es columnista fijo, digamos, en un diario local. En esa época él comentaba los temas del día, no jocosamente como lo hace Pavlovich. Y cuando va y busca trabajo, Ulises Barrera, al diario La Nación, entonces le dice, quiero que el jefe de redacción le dice a Ulises Barrera, quiero que me hagas una columna y que me hable sobre la religión, sobre el catolicismo, sobre la iglesia. Muy bien, muchas gracias, le dice. Se da la vuelta, es contado por este profesor mío, se da la vuelta y antes de cerrar la puerta se vuelve y le dice, ¿a favor o en contra? A favor o en contra. Mirá vos esos detalles. Qué bárbaro. Entonces, nosotros, pinches y bebé de periodistas comenzando esta carrera, nos comienzan a meter ya algunas cosas que uno que no manejaba. Acordate, vos lo mismo lo decís, el periodismo en la Argentina siempre ha sido de muy buen nivel. Sí. Entonces nos comenzamos a formar, y además en una época muy dura, era la finalización de la dictadura de Agustín Lanús, que deja la apertura democrática para que Héctor J. Cámpora sube, la renuncia para que suba Perón, la muerte de Perón, Isabelita, y luego el famoso golpe del año 76, que los justamente montoneros, fue los ERP. Todo. Y la parte de la guerrilla urbana se focalizó en La Plata y la rural en Tucumán, sí, con los ERP, con los perros que le decían comúnmente allá. Bueno, entonces cuando llegamos acá, se entera la gente de Cotas, don Armando Telles, que yo me había formado en ciencias, porque el título que yo llevo, que nos dio la Universidad de La Plata, es Ciencias de la Información y Comunicación Social, ¿no? Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces llegamos ahí y claro, comenzamos a trabajar en eso, tenía que yo levantarme a las 7 de la mañana para llegar a tiempo, volver de lunes a viernes, en fin. Pero era una tensión, en esa época se estaba iniciando creo que la 4ª serie, señor, mire, a mi teléfono no me instaló mi teléfono, a mi vecino sí está. Entonces yo era un poco el parapeto de don Armando Telles para atender a los socios que estaban reclamando. Muy buen sueldo en esa época.
Y a los 4 meses, te estoy hablando de abril, yo comencé en enero, febrero, marzo, en abril, me llama Jorge Orías, un señor Sí. como comunicador social, además graduó en ciencias políticas, y me dice, se entera, obviamente, éramos amigos, vecinos del barrio también, y me pregunta si no quería trabajar. Estaba en el proyecto del relanzamiento, del nacimiento del canal universitario por recomendación del entonces rector, el doctor David Terceros Banzer. Él trabajaba en extensión, era director de extensión universitaria, entonces dependía de extensión universitaria, el canal universitario. Entonces nos llamó a Jorge Gil y a mí, llamó a Cecilia Kenning, y Periodistas titulados los dos. exactamente, nosotros veníamos titulados. Y él, y él también había claro, estudiado ciencia política, además de periodismo. Entonces comenzamos a hacer un programa, renuncio a un sueldo, bueno, 6.000 bolivianos en esa época para ir a ganar la mitad, exactamente la mitad, 3.000 bolivianos en la universidad y menos los descuentos recibía 2.700 bolivianos. Entonces, entro en lo mío, en todo el proceso de lanzamiento del canal, del relanzamiento del canal para darle a Santa Cruz, en esa época ya un canal que merecía. Llegaba al Canal 7 a Santa Cruz en esa época, desde el año 70, 71, que ya estaba llegando, y durante 6 años, ¿no? Casi 7 años, no había ninguna respuesta, solamente se veían lunes, miércoles y viernes la emisión de 2 o 3 horas del canal universitario, que filmaba algunas cosas en un lado y en el otro. Hay cosas bonitas, se lo ve el don Raúl Otero Reich, no sé si mantendrán todavía esa en su biblioteca. Estamos hablando de hace más de 30 y tantos años. Entonces, nos trae a gente como Cecilia, a Jorge Gil y a mí, y empezamos, y la idea era largarlo el 24 de septiembre del año 77. Entonces, para ello se iba a comprar un nuevo transmisor, y el vicerrector era el Flaco Áñez, el doctor Áñez, y él era el encargado, Oscar Áñez Jiménez, responsable del lanzamiento del canal, lo encomendó el doctor David Terceros Banzer. Entonces, contratan a un sujeto, y yo nunca utilizo esa palabra sujeto porque siempre lo utiliza la policía, el sujeto no sé cuánto, ¿no? Llamado, y lo voy a decir porque la verdad que no me interesa esconderlo, Nelson Camus. Era un personaje que no sé cómo apareció, tenía origen raro, porque vos veías que brasilero, argentino, libanés, turco, no sabíamos de cómo, y ofrece traerle un transmisor de 1 kilovatio al canal. Entonces dice, bueno, he conseguido un transmisor en Estados Unidos que cuesta X no sé cuánto, de 1 kilovatio, pero va a ser en la frecuencia 13. Bueno, entonces a él se le encomendó traer eso y unas cosas más. Entonces resulta que Jorge Orías, una persona íntegra, muy limpia, muy profesional, lo venía jaloneando. Llega el famoso transmisor en el mes de agosto aproximadamente, y comienzan a probarlo. Se veía, sin embargo, que habían unas cosas que estaban pegadas con letras Z, digamos, ¿no? Ya nos dio mala espina. El 24 de septiembre era el día del lanzamiento del nuevo canal universitario, Canal 13. El canal en aquella época, con un transmisor de apenas 10 vatios, salía en frecuencia 8, Canal 8 universitario era. Y salía en los horarios en que no salía el Canal 7, que claro, en Santa porque Cruz, interfería. pero salía en Canal 9, Canal 7, para que vos no te acordás. Canal 9 salía el canal Televisión Boliviana acá en Canal 9. Entonces, porque había una interferencia del 8 al 9, por eso no salían los horarios de la noche. Ya. Bueno, resulta que hubo una pelea durísima, porque resulta que el famoso transmisor no funcionó, lo terminó quemando don Nelson Camus porque probó las antenas tiradas en el piso, terminó quemándolo, habíamos comprado inclusive algunas. Lo quemó a lo mejor hasta de adrede. Y descubrimos que los aviones, el avión en que trajo ese cargamento del transmisor, trajo contrabando, equipos de todo. Bueno, no había control. Los televisores, lo que vos quieras, lo primero, de todo. Ya me acuerdo. Entonces, Jorge Orías incluso lo llevó a agredir. Jorge Orías a Nelson Camus. Y es bueno que lo sepa la gente porque la historia está escrita, y te lo digo porque personalmente yo lo he vivido. Porque no funcionaba y Jorge Orías tenía la presión de lanzar el canal. Lo habíamos anunciado a través de los periódicos, porque no había otra manera. Había un periódico, El Deber, además de La Crónica y creo que Nueva Época. Entonces, el vender con bombos y platillos. Inclusive yo llegué a salir a vender publicidad a varias empresas
¿no? Y no teníamos video, lo teníamos que hacer. Yo personalmente me gané algunos pesitos en aquella época sacando con mi cámara fotográfica, yo soy muy aficionado a la fotografía, en slides. Entonces lo poníamos en lo que llaman el telecine, y hacíamos en y sacábamos con letra Z, y Roque Mendoza me ayudó a armar algunas cosas, ¿no? Algunas relojerías, la joyería suiza, que en esa época ya existía, y alguna que otra empresa pequeña, las famosas casas de Don Líder Pareja, en fin. Entonces le hicimos la publicidad a través de slides, ¿no? Le sacamos la comunidad, le sacamos las fotos a la cartulina, y esos slides se proyectaban a través de un telecine y salía la publicidad. Y la grabación, bueno, era una grabación radial cualquiera, que salía la voz con música y se veía el cartón fijo, digamos, ¿no? Esa era la publicidad con que habíamos vendido, y habíamos vendido bien para el lanzamiento. Y finalmente no salió el 24 de septiembre. Yo recuerdo que había fútbol, ese día un clásico se jugaba y el estadio estaba lleno, el año 77, acordate. No había, no había nacido la liga nace meses después, en septiembre. Entonces yo aprovecho los altoparlantes y anuncio, por favor, esta noche vean el nuevo canal universitario, bla, 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 va a ser lanzado. Pero ya teníamos invitados especiales, pero ya sabíamos que no iban a lanzar con el nuevo transmisor, porque no sirvió. Entonces tuvimos que lanzar, por eso la dicotomía, fíjate vos la confusión que hubo en aquella época. Tuvimos que utilizar el mismo tachito, que era un transmisor de no más de un metro de alto por 80 centímetros de ancho. Utilizamos el viejo transmisor de canal 8, pero ya toda la parte visual estaba presentada como canal 13. Como canal 13. Y lanzábamos, en aquella época estaba el Bien Amado, trajimos programación de Transtel, que era muy buena, más esa programación que la trajimos de Canal 8 de Tarija, que era un ejemplo, el Canal 8 de Tarija, que lo dirigía José María Alfonso. Entonces, un tucumano que vino y se afincó y finalmente se ha quedado acá hace más de 30 años, 35 años que está por acá. Entonces tuvimos que lanzar el canal universitario nuevo, otra vez en el 8, en la frecuencia 13, ya te digo, un chiverío, así fue. Entonces lanzamos eso, y como se dieron cuenta de que hubo un desfalco, hubo una estafa de parte de este señor Camus, que después nunca lo vimos más, se aprobó que se compre a través del CV. ¿Te acordás que era el centro de... Consejo Ejecutivo de la Universidad Boliviana? Exactamente, a través del CV. Había un sacerdote en Estados Unidos que le vendió a los diversos canales universitarios los transmisores, unos transmisores americanos, el padre Burrett, que yo no sé por qué, bueno, se le creyó, nos engatusó Camus. Entonces se le compró a Camus estos equipos, pero finalmente, como te digo, no sirvieron. Se fue a través del padre Burrett y él nos mandó un muy buen transmisor, el mismo que tenían todos en Canal 11. Entonces el Canal 11 comienza a salir en marzo del año... Era 8, 13 y terminó saliendo en 11. En 11. Imagínate vos, comencé a salir con mi programa deportivo, se llama Deportivo 13. Yo salía con ¿Todavía era de la universidad? Por supuesto que era de la universidad. Ajá. Yo me convierto en productor independiente recién en el año 81. Fui el último de los productores independientes de salirme, porque todos se salieron después, antes que yo. Entonces esa gente ya llevaba adelante un proyecto muy interesante, muy desarrollado, y nosotros trajimos todas esas cosas que aprendimos y las aplicamos acá, ¿no? A pesar que en aquella época las películas todavía las pasábamos en telecine, no la pasábamos del video, sino que teníamos una proyectora de 16 milímetros y poníamos los rollos y teníamos eso, lo proyectábamos a un telecine y lo agarraba a una cámara y eso era lo que salía al aire. Mirá vos. ¿No? En esa época, estoy hablando del 77, 78. Ya. Así que te imaginarás de que la publicidad, ¿cómo era? La publicidad era hecha con letra Z, en unos cartoncitos. Sí. El primero en hacer publicidad acá para televisión fue Roque Mendoza. Con Roque trabajábamos primero en Déjalo Ser, en la radio, y después Roque nos lo llevamos él trabajaba en Estudios Arcos. Fue la primera agencia publicitaria que hubo en Santa Cruz, Estudios Arcos, la pusieron unos argentinos. Y además ponían música ambiental tipo cable. Sí, claro. ¿no? Sí. Entonces Roque hacía los cartoncitos y teníamos que poner el cartón, venía la cámara y leíamos, había un locutor al vivo que leía el texto y inmediatamente terminaba, había que sacar el cartón y poner otro cartón. Hasta que aparecieron, por ahí creo que fue para algunos electrodomésticos, llegaron
peliculitas en 16 milímetros de publicidad que llegaban del Japón. Ya. Entonces a eso lo pasábamos en el telecine. Entonces mezclábamos el telecine con la película en 16 milímetros Y el más cartón. el cartón. Y así hacíamos la parte publicitaria. Además no había mucha Estaba publicidad. Manuel también entre los camarógrafos, ¿no? Estaba Manuel Lozano, Sí, sí. Luchito Fernández. Claro. Y bueno, el videocassette teníamos uno, pero no teníamos editora. ¿No? Entonces, ¿Era Betamax ya? ¿O todavía? No, cuando yo empecé el 77 había un Umatic, ¿no? Ya. Pero no había para salir a hacer las notas. A nosotros nos invitan a viajar a la China. El cónsul chino de China nacionalista de Taiwán nos invita a... Tuvimos una invitación, fue algo medio raro, porque nos invita a una cena y le caímos muy bien al chino, entonces nos invita a asistir a la celebración del doble 10, porque el 10 de octubre se celebra el Día de la China Nacionalista. Entonces me voy con Papi Número se va de camarógrafo, ¿qué íbamos a llevar? Entonces le propusimos a la universidad que pasando por Miami compramos Ya. y compramos uno de estas sin tape, Ya. ¿no? Que eran unas cintitas así, ¿no? Le dábamos vueltas al carretel y con eso entonces filmamos el viaje a Taiwán, ¿no? El desfile de los armamentos. Entonces, las relaciones con China comunista eran muy fregadas, entonces nos cuidaban mucho. Y bueno, y con eso empezamos, con eso hacíamos las notas. Todavía Papi Number tiene algo de eso, porque lo lamentable, y aquí hay que tocarlo eso, el tema de los archivos siempre ha sido un drama en los canales. A mí me gustó siempre hacer archivos y dejé un muy buen archivo en el 11, así como dejé un muy buen archivo en Galavisión, y desgraciadamente los archivos se pierden. Entonces, todo ese Pero vos archivo, tenés tus propios programas no, guardados. porque yo siempre me acostumbré a agarrar y cuando me fui, me salí siempre vacío, ¿no? Dije, aquí no me llevo nada, Tus todo. programas. No, eso está en Prodisa. Eso está en Ay. Prodisa porque eso era... Ay, pero ya. igual, yo no lo tengo, lo tiene Prodisa actualmente, del cual yo no soy socio en estos momentos. Pero todo lo que había hecho Noel Alderete, que fue una etapa sumamente interesante, esa etapa experimental, que la veía muy poca gente, pero Noel Alderete en blanco y negro agarró y llevó al videotape a todos los artistas. El último homenaje que se le hizo a don Raúl Otero Reich, me acuerdo que estaba en 2 Umatic, todo ese material se quedó ahí, más uno de los trabajos a los cuales tengo un gran cariño, porque considero que fue una de las cosas más importantes que yo hice en el 11, fue una serie que se llamaba Los Creadores. Claro, me acuerdo. ¿No? En esa época todavía nuestros creadores estaban vivos, entonces les hicimos reportajes, la biografía de cada Era maravilloso eso. ¿Qué será de ese material? No sé. Cuando estuvo Raimi Ferreira y logró desempolvarlo y lo volvió a pasar. Pero esa fue una de las cosas que lamento no tenerlo, ¿no? Porque en esa época era muy difícil. No es como hoy agarrás y lo copias en un DVD y lo tenés en tu casa. Pero hacer copia en ese momento era muy difícil porque para comenzar el Umatic era muy caro, costaba como $30 cada Umatic, ¿no? Y no te entraba más que 55, 60 minutos. Bueno, ese tipo de cosas estaba dentro de lo que era la teleeducación que se pensaba hacer en Santa Cruz y que bueno, se hacían muchos reportajes, se hacían notas dentro de las posibilidades, porque al fin y al cabo éramos un canal pobre. Frente a la televisión boliviana que tenía un apoyo estatal, el apoyo que le daba el gobierno y el apoyo externo que era inmenso. Las series de ese momento, lo último que salía en Estados Unidos, se emitía Los Ángeles de Charlie, Ironside, ¿te acordás? El Hombre Nuclear. Lo último lo tenía, y nosotros no teníamos plata. Entonces teníamos que producir, teníamos que sudar la gota gorda y producir. Y logramos competirle, y el cruceño, que es tan querendón de sus cosas, nos apoyó. Entonces, el canal tiene además una libertad muy, muy grande para la creación, para estas iniciativas, porque nos manejábamos no solamente con el rectorado, sino con el consejo universitario. O sea, teníamos diálogo con los estudiantes organizados
con la parte administrativa de la universidad y el público, que era nuestro principal crítico, ¿no? Pero ese cogobierno universitario nos permitió tener mucha autonomía de gestión, más o menos el modelo que se dio en Europa, que los canales de televisión eran corporaciones de derecho público, no eran canales estatales, ni eran canales privados, ni eran canales de instituciones precisamente, sino que había un directorio, que este directorio manejaba con autonomía, y allí estaban representados estudiantes, estaban representados administrativos, empleados del canal, y el cuerpo universitario en realidad, ¿no? Fue fácil trabajar, es decir, fue cómodo Fue interesante, o sea, hubo momentos de tensión en cierto momento, pero la democracia se abría en el país y realmente tuvimos una libertad absoluta para manejarnos con responsabilidad además, ¿no? Fue una experiencia muy, muy interesante. Los primeros equipos fue muy difícil el tránsito de los primeros equipos, las dificultades de edición. Teníamos unos técnicos que eran capaces de armar. Y compañía, ¿no? Sí, ellos destripaban una cámara que ya estaba prácticamente y con ellos se podía habilitar otra. En esas circunstancias tuvimos que movernos un tiempo hasta que se pudo ir comprando equipo nuevo y el canal ya pasó a la televisión en color. Y luego sentimos nosotros que ya el público pedía producción local y que avancemos desplazando los enlatados y el relleno, digamos. Entonces tuvimos que estructurar una programación para distintos públicos, pero sobre todo dar énfasis a la información local. Y los telediarios, o sea, los informativos del mediodía y de la noche eran los más esperados. Y había que administrar ese espacio porque realmente la demanda de muchas instituciones, sectores, era enorme. Y apenas teníamos 2 cámaras en la calle y un solo vehículo que los dejaba y los hacía llegar. Bueno, y además una editora. Con eso se correteaba todo el día, ¿no? Y bueno, salvamos la cuestión. El hecho es de que tuvimos la posibilidad de dar una visión de un Santa Cruz emergente, una ciudad que iba multiplicándose en su diversidad, en sus líderes, dando un tratamiento muy equitativo a la información. Sí, pero ¿no? hay un tino en cuanto a la proyección del canal universitario del rectorado y de toda esa gente, porque apoyarlos de la manera que los apoyaron para que crezcan, porque en un ratito me contaban algunos otros invitados que tuvieron que ir a aprender las experiencias de Tarija, que ya había avanzado de una manera impresionante. Sí. ¿Sí? Ellos tuvieron la suerte de tener un experto de Tucumán, de la televisión de Tucumán, que los asesoró muy bien y al cual nosotros logramos traerlo a Santa Cruz también para que nos diera las pautas. José María, precisamente. Sí, ¿no? Va a estar en este programa. Ah, sí, él fue realmente un hombre oportuno en ese instante, ¿no? Porque nosotros no teníamos esa experiencia de producción que él tenía. Entonces nos permitió armar un set que realmente reunía condiciones ya para hacer diferentes tipos, con participación del público, con el caso de Rocabado, o estudios para el debate donde se podía reunir a 6 personas y jugar con 3 cámaras. Con 2 cámaras cubrían 6, ¿no? 6 personas. Bueno, sí. eso, hay etapas, porque el canal se va equipando luego de una forma que ya no teníamos muchas carencias, ¿no? Ya éramos la envidia un poco de los otros canales universitarios, ¿no? Y bueno, creo que mucha gente decía, los productores independientes se aprovechan del canal, se están haciendo ricos, etcétera. Pero eran realmente empresarios, eran periodistas, eran productores que estaban haciendo sus primeras experiencias y creo que hubo un intercambio mutuo. Claro, porque hubo un beneficio mutuo. Ellos dieron al canal un insumo que no podía producir por sí mismo y ellos a su vez hicieron el aprendizaje que necesitaban. El canal no hubiera podido imposible, sin ¿no? la participación. Además, si hubiera sido gente asalariada, no hubiera habido presupuesto para poder pagar a toda esa gente, ¿no? El sistema de concesión y de utilizar un espacio. Llega mucha gente a trabajar al canal. Llegan muchos y todos pasan por el Canal 11 en ese momento, o sea, nos enorgullecemos de haber tenido allí a personas que son ahorita estrellas en la televisión nacional, ¿no? Todos pasaron por la televisión, sí. por el canal universitario. O sea que la universidad en realidad contribuyó justamente al desarrollo de la televisión de esta manera indirecta. Hay que reconocerle, ¿no? ¿Tu primera época dura hasta el 80? Bueno, yo el año 79 ya tengo que dejar el canal para abocarme a la
fundación del periódico El Mundo, que en Ya. realidad era mi vocación. Yo soy hombre de prensa, no soy De un hombre gráfica, de televisión. Mi gran limitación era justamente no poder perder el miedo a la cámara. Yo era un hombre muy rígido, se me tensaban los músculos de la cara al hablar, entonces yo veía que no tenía condiciones como ¿Ah, sí? conductor. Tuve que trabajar más como un organizador, como un Ajá. gerente. Esa fue mi tarea fundamental, facilitar los medios para que otros hagan, ¿no? Ajá. Pero a su vez dar un poco de disciplina en el manejo de horarios y ponerle al canal un poquito ya su orden, porque teníamos que manejar semanalmente ya espacios que tenían un público y que no podíamos fallar nunca. Una organización de un Sí. noticiero, al final de cuentas, Tenía sea que en entrar en periódico, sea en radio, sea en televisión, tiene un formato que hay que Así cumplir es, siempre con el mismo, es decir, qué noticias van primero, cómo... Ahora, el cómo se metían los inserts. de Claro, todavía no publicidad teníamos la y- facilidad que da la computación ahora para armar. Esto era a punta de cassette y de editoras, y se editaba sobre la marcha. Mientras estaba ya el programa en marcha, se estaba y editando los otras letreros. notas. Sí, ahí teníamos unos letreros que se armaban con unas letras que se pegaban, Ajá. porque no había la forma Letra Z. tituladora. Letra Z. Sí. O sea, fue un inicio así muy rústico al principio, y poco a poco ya encontramos que la televisión iba a tener posibilidades ilimitadas de elaborar, de editar y de presentar programas hechos, ¿no?